Buenas noches, hermanos, buenas noches, juventud. En esta noche quiero tocar un tema que a todos o todos deberíamos conocer, y es algo que tiene que ver con la rebeldía. La rebeldía es un enemigo silencioso. La rebeldía es algo que se va metiendo en las iglesias y sin darnos cuenta va dañando nuestra relación. Primero de los que somos rebeldes, pues va dañando nuestra relación con las personas, va dañando nuestra relación con los pastores, y en muchas ocasiones daña el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a la Biblia y vamos a leer en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Antes de esto vamos a poner este momento en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche. Te doy gracias porque tú eres un Dios fiel y un Dios verdadero. Señor, yo te pido que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, Señor, y en cada persona que en este momento está allá, Señor, detrás de los computadores, Dios de los cielos, escuchando esta predicación, Señor. Yo te pido que tú tomes el control de mi boca, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma y de todo mi ser, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Si hay algo en nuestros corazones, Señor, que obstaculiza tu obra, yo te pido que seas tú quitándolo de nuestras vidas. Y si hay algo, Señor de los cielos, que está poniendo está colocando en nosotros, Señor, una barrera, yo te pido que tú la derribes y que tú la destruyas, Señor. Todo argumento satánico, quítalo en el nombre de Jesús. Y Padre Santo, aquellos que están pasando por necesidades, yo te pido que seas tú supliendo cada una de sus necesidades, que seas tú concediéndole las peticiones de sus corazones, y que seas tú hablándoles, Señor, a sus mentes, a sus vidas, a sus espíritus, a sus almas, que seas tú trayendo, Señor, esta palabra, Dios, que reconforte, que dé fuerzas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Jonás capítulo 1 y lo vamos a leer desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La rebeldía la podemos definir como una sublevación, es una falta a la obediencia. La persona rebelde se vuelve indócil, es una persona desobediente, se opone con tenacidad a todo lo que se le diga. También podemos definir la rebeldía como una actitud de oposición violenta, o algo, digamos que algo tenaz, algo que está prescrito o solo establecido. En la mayoría de los casos, la rebeldía se puede interpretar como un desacuerdo respecto a lo establecido por los padres, maestros o por cualquier otra autoridad. En muchos de nosotros hay algo de rebeldía. Es bueno que haya una rebeldía santa, y me refiero a la rebeldía santa cuando uno se sale de los parámetros, cuando uno rompe con todo parámetro, pero para la gloria y para la honra de Dios y de acuerdo al propósito de Dios. Y otra es la rebeldía en que nosotros queremos ir en contra de las cosas de Dios. El diccionario bíblico define la rebeldía como insubordinado, y esta palabra viene del griego anupótakos, que significa no sometido, insubordinado, rebeldía, contumaz, desobediente. Esta palabra también viene del verbo marash o marak, y su significado es ser rebelde. De este vocablo se limita al idioma hebreo. Hay algunas acepciones en otras lenguas, en lenguas semíticas, y estas varían. Por ejemplo, está enojar, que viene del arameo, contender, que viene del siriaco, y disputar, que es arábigo. Maraj aparece unas 50 veces en el Antiguo Testamento. Maraj también tiene que ver con el conflicto que provoca la arrogancia, porque una persona rebelde es una persona arrogante. Esto también lo podemos, los que quieran buscar más adelante, lo pueden ver en Deuteronomio 21 y 10, capítulo 21, versículo 18. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, que no hace caso de lo que le dicen sus padres y que ni siquiera cuando lo castigan obedece,
Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que donde tiene que ver nosotros como padres tenemos que actuar en esos hijos. No solamente, o mejor dicho, no hay que golpearlos, hay que primero hablar con el niño y segundo, hay que estar orando para que Dios tenga misericordia por ese niño y Dios saque todo tipo de rebeldía del corazón. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo del 22 al 23, y nos vamos a dar cuenta de lo que puede hacer la rebeldía. Y dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Aquí le hablaba Samuel a Saúl cuando Saúl fue rebelde, cuando Saúl se adelantó a lo que Dios quería hacer con él. Si nos damos cuenta, aquí nos dice que la rebeldía, dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. La adivinación es, digamos que es una forma de adorar, y no solamente a los ídolos, sino a los demonios. La persona que practica adivinación está consultando demonios. La persona que es rebelde está siguiendo a demonios. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a someternos, aprendamos nosotros a estar sujetos a las autoridades. Por lo general siempre estamos nosotros yendo en contra de la autoridad. Hay algo que nos cuesta mucho. Si hay un gobierno, digamos, un gobierno donde es, digámoslo, que pasa en todos los países, se roban el dinero, o un gobierno donde todo se maneja no democráticamente, sino dedocráticamente, que cada quien mueve sus palancas y se va moviendo en ese mundo de ¿cómo lo decimos así para que no suene tan duro? Como en el mundo del robo. ¿Qué pasa? En un gobierno, ¿qué pasa? El gobierno o el presidente está encargado por lo general de muchos contratos, y esos contratos los va asignando a gente de su confianza, pero en estos contratos esta persona recibe algo a cambio, recibe un beneficio. Es por eso que en muchos países, digamos que los políticos se pelean eso, ¿no? Se pelean alguna curul, como le llamamos acá en Colombia, o un puesto, o algo se pelean para estar ahí. ¿Por qué? Porque tienen derecho a dinero, a dádivas. Aunque a nosotros no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernadores. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar orando. Si es un gobernador que está haciendo bien las cosas, pues pedirle a Dios que le dé sabiduría, que lo guíe, que lo enseñe, que lo moldee, que el Señor lo pueda usar conforme a su voluntad. Pero si es un gobernador que no está haciendo las cosas bien, lo mismo, tenemos que orar de igual forma, pero pedirle al Señor que sea o encaminándolo o que lo quite del lugar. La palabra dice que la oración del justo puede más. Si todos nos pusiéramos en un solo sentir, en vez de estar juzgando, en vez de estar criticando, nos pusiéramos a orar. Si hay algún pastor que está en pecado, o algún pastor que no está haciendo bien las cosas, orar. Si hay algún hermano que no estamos de acuerdo, hay algún hermano que vemos que hay algo que no está funcionando, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración el Señor puede hacer muchas cosas. A través de la oración el Señor puede sacar a la luz lo que está oculto, o encaminar cuando una persona está por el camino que no es. Si nos damos cuenta, también acá dice que Jonás era hijo de Abitai. Abitai, el nombre Abitai significa verdad. O sea que si nos damos cuenta, Jonás nació ¿en qué? En un hogar verdadero. Jonás nació en un hogar donde había temor a Dios. Y nos podemos preguntar entonces, si nació en un hogar temeroso, donde había temor de Dios, este hombre, ¿por qué quería huir de la presencia de Dios?
Muchas veces nosotros queremos huir, pensamos que nos podemos ocultar, pensamos que podemos hacer cosas y que nadie nos está viendo. Puede ser verdad, puede ser que hagamos las cosas y nadie humanamente nos vea, pero hay alguien que está en el cielo y hay alguien que tiene el control de todo. La Biblia dice que los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de nosotros. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Puede que no nos vean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas o esposos o amigos. No nos vean lo que hagamos, cuando transamos, cuando robamos, cuando mentimos, cuando engañamos. Puede que nadie nos vea. Pero Dios está en pleno control y Dios está viendo cada una de esas cosas. Y no solamente eso, también nos están tomando nota en el cielo de cada cosa que hacemos. Es necesario que nosotros estemos siempre en constante oración, estemos en constante comunión con Dios, para no caer en eso, para no caer en esa rebeldía, hermanos. A mí me asombra cuando veo que bueno, igual me pasó a mí, ¿no? Que a veces somos rebeldes, no estamos de acuerdo con algo que están haciendo y nos queremos levantar. Y muchas veces queremos imponer nuestra propia voluntad, queremos que las cosas se hagan como a nosotros nos parece. En muchas ocasiones hasta nosotros le queremos decir a Dios o queremos que Dios haga las cosas como a mí me parece. Pero es ahí donde nosotros debemos estar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sometidos ¿a quién? A Dios y sometidos a nuestra autoridad. Debemos estar siempre en esa constante oración. Como dice la palabra de Dios, ¿no? De toda cosa guardada, guarda mi corazón. Que el Señor guarde nuestro corazón de la rebeldía. Hay algunas formas que uno puede ver o cómo se manifiesta la rebelión, ¿no? en una persona. Y la primera puede ser la palabra. A través de que rechaza la palabra. La persona quiere rechazar la palabra. Como le pasó aquí a Jonás. Jonás, ¿qué hizo? Se quiso esconder de Dios. Rechazó la palabra. Si vamos a Mateo 12:34, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios busca que primero seamos obedientes en el corazón. Que en nuestro corazón haya una obediencia a la palabra. Haya una obediencia a la voluntad de Dios. La segunda manifestación son las razones. La razón es la primera causa de la rebelión. Por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a menos que primero tratemos detalladamente con nuestra razón. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El 17 dice: porque la escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Cuando nosotros comenzamos a razonar todas las cosas, a razonar lo que Dios hace, a razonar lo que me está pasando, cuando todo lo tomamos por la razón, es muy complicado hacer y obedecer la voluntad de Dios. Porque por lo general siempre queremos razonarlo todo. Ejemplo, tengo un amigo del que él había un tiempo que estaba buscando novia. Y yo le dije: vamos a orar para que Dios le dé esa mujer que tiene para usted. Y él preocupado me dijo: no, porque qué tal Dios me dé una mujer bajita, gorda, con barros en la cara, pelo cortico. No, yo la quiero diferente. Y él no creía en la voluntad de Dios, cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que es buena, es agradable, es perfecta. Dios siempre nos quiere dar lo mejor, pero mi amigo tenía ese temor de que, no sé, le saliera con alguna visca sin dientes o, bueno, con lo peor, cuando la palabra de Dios dice que Dios siempre quiere lo mejor. Pensamientos de bien es los que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dios siempre nos quiere dar lo mejor. Lo que pasa es que en medio de nuestros temores, nosotros siempre procuramos hacer nuestra voluntad creyendo que estamos ayudando a Dios. Y cuando comenzamos a hacer nuestra voluntad, lo que hacemos es que entorpecemos la obra de Dios. Es ahí donde caemos en rebeldía. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios haga lo que le corresponde, sino que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Vamos, los pensamientos, las palabras rebeldes siempre, ¿no?, provienen del razonamiento
a su vez se originan en el pensamiento. Por eso el pensamiento es el factor dominante de la rebelión. Si vemos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra altivez es como, o sea, denota algo, que un edificio alto. La persona que se vuelve altiva es una persona que coloca como una barrera y no permite que nadie llegue, no permite que nadie le hable, no permite que nadie comparta su parecer, digámoslo así, y siempre quiere imponer su voluntad, siempre quiere que la gente haga lo que ellos digan, lo que ellos quieren. No reciben ni siquiera enseñanzas de otro, no reciben ni siquiera, no sé, el testimonio, digámoslo así, de otra persona, porque para ellos es menospreciado, todo lo menosprecian, no valoran nada. Hermano, yo sé que en muchos de nosotros hay cosas que no están bien. Yo sé que muchas veces tampoco estamos de acuerdo con muchas cosas que suceden, pero nosotros tenemos que aprender a controlar eso, como poner todo en la obediencia de Dios, como que llevar pensamientos, todos pensamientos, llevarlos cautivos, pedirle a Dios que tenga control de nuestras vidas, pedirle al Espíritu Santo que gobierne nuestras mentes, que gobierne nuestros corazones. Aquí en Colombia, o en Bogotá, para ser más específico, la gente quiere revocar el mandato de nuestro alcalde Petro, pero detrás de eso se esconden muchas cosas. Yo sé que es un alcalde que tiene demasiados errores, como muchos de nosotros los tendríamos, pero detrás de eso, como les digo, vienen otros intereses. Gente que está detrás de ¿qué? Del poder. ¿Por qué? Porque a través del poder, como ya dije desde el comienzo, hay contratos, y si hay contratos, hay dinero. Pero como están sin contratos, o sea, sin el dinero, están preocupados por eso. En vez de ponerse, listo, si hay errores, pues hágale ver sus errores y déles soluciones. Pero no, hacen todo lo contrario. Y es más, comienzan a hablar del alcalde, que es de lo peor, que esto, que lo otro. Empiezan a inventarse un poco de cosas. Puede que algunas sean verdad, pero la mayoría son mentira. Y la gente, y nosotros, que tenemos una mala costumbre, que lo primero que oímos, y a veces sin tener nosotros o sin ver las cosas, comenzamos a pregonar. Y es ahí donde comenzamos a difamar, a hablar mal de las personas. Ahí muchas veces nosotros comenzamos a destruir a las personas. No nos damos cuenta que muchas veces, si no cuidamos nuestra boca y lo que sale de nuestra boca, podemos lastimar, llevamos hasta la muerte, podemos llevar a la muerte a mucha gente. Hermano, yo los invito a que ustedes, cuando escuchen algo, cuando vean algo, primero lo consulten con Dios, primero lo pongan en oración, que si hay algo oculto, Dios todo lo lleva a la luz. Siempre debemos tener esa actitud de amor. Dios tiene un propósito, un plan con nuestras vidas. Dios siempre nos llama a hacer su voluntad. La voluntad de Dios, como les dije, es buena, es perfecta, es agradable. No hagamos como hizo Saúl, que Dios lo había escogido para que reinara un pueblo, para que reinara Israel, para que él estar delante de ese pueblo y ser digámoslo así, como un mediador entre el pueblo y Dios. Pero como él se afanó, como él fue rebelde, como él quiso hacer su propia voluntad, dañó lo que Dios podía haber hecho con él. Miren que si nosotros nos damos cuenta de la importancia de la autoridad, si nosotros nos damos cuenta que si estamos sometidos a la autoridad, vamos a ver grandes bendiciones. Romanos 13, del 1 al 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Puede ser que nuestro presidente o nuestro alcalde o el gobernador que tengamos nosotros en cualquier país no sea lo mejor. Errores como todos tienen, pero es ahí donde esa persona necesita de nosotros. ¿De nosotros en qué sentido? En nuestras oraciones. Que nosotros estemos orando por este gobernante, por esa persona que está en eminencia, ya sea un líder
ya sea un pastor, sea el que sea. Siempre tenemos que estar orando para que, si están mal, Dios los encamine, y si están bien, que Dios los siga respaldando, hermanos. Recuerde que siempre, aún a nosotros nos va a pasar que se va a levantar gente en contra de lo que hagamos. Si hacemos mal, va a haber gente que nos va a criticar, y si hacemos bien, aún más gente nos va a criticar, porque ese es el propósito de Satanás. Satanás es rebelde por naturaleza y quiere que nosotros seamos como él, tengamos su naturaleza, y es donde nosotros no debemos dejarnos llevar, hermanos. Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando por aquellas personas, por aquellos pastores, por aquellos líderes. Tal vez el líder que tengas no es lo mejor, tal vez no es lo que tú deseas, pero sigue orando por ese líder, sigue orando por ese varón, esa mujer. Sigue en oración constante. No dejes que Dios o que el enemigo se robe la bendición, sino más bien ora para que Dios tenga el control. Yo sé que es difícil orar por una persona con la que no estamos de acuerdo, es difícil, pero eso es lo bonito del evangelio, eso es lo bonito del cristianismo. El cristianismo no es para que nosotros nos opongamos el uno contra el otro, sino para que nos ayudemos. Lo bueno del evangelio es que cada uno tiene su propio criterio, y eso es lo bonito, que cada persona tenga su propio criterio, sin salirse de los parámetros de la palabra, sin salirse de la palabra, sin formar herejías, sin llevar esas verdades a los extremos. Recuerden que la idolatría, hermano, la idolatría es eso también, es adivinación, es adorar a los demonios. Y va a través de ¿qué? De la rebeldía. Cuando nosotros comenzamos a adorar otras cosas, a adorar cosas diferentes que no son Dios, a Dios, perdón, estamos rebeldes, hermanos. Estamos siendo guiados por demonios. ¿Cómo es posible también que hay gente que en la presencia de Dios, estando ahí viendo milagros, viendo cosas terribles, tremendas que Dios está haciendo, y son insensibles a esas cosas? Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios también nos habla de un hombre, ¿no? Judas, no sé, pudo haber sido, no sé, uno de los mejores amigos de Dios, quién sabe. ¿Por qué digo yo esto? Porque Judas era el que manejaba el dinero, Judas era el encargado de las compras, de los gastos, de lo que entraba, de lo que salía, era el contador. Judas era un hombre estudiado. Es más, la palabra de Dios dice que Judas mojaba su pan en el plato del Señor. Por eso el Señor dijo: el que moja su pan en mi plato es el que me va a traicionar. Imagínense mojar el pan en el plato del Señor. Eso era tener como esa cercanía, ¿no? Esa ¿cómo se dice? Esa amistad profunda, ese compañerismo. Imagínese usted estar en un restaurante, levantarse y mojar su pan, no sé, en la sopa de otro o en el caldo de otra persona. Pues la otra persona mínimo le va a decir a usted algunas cositas que no nos va a gustar. O de sus amigos. ¿Cuál de sus amigos permitiría hacer eso sin sentir asco? Complicado. Pero él hacía esto en el plato del Señor, hermano. Era un amigo, era el amigo de Dios, ¿o no? Que después lo entregó, bueno, no sabemos, pero igual la palabra de Dios dice que él tenía un propósito, ¿no? El propósito de él era ese. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, desde el principio, fue un hijo de desobediencia. La Biblia también nos dice, y como ya les dije, ¿no? El Señor estableció autoridades. ¿Y para qué son estas autoridades? Para que exista un orden. Todas las autoridades, como les dije, son impuestas por Dios. Los padres, los maestros, los pastores, los líderes, los policías, los gobernantes, etcétera. Y si desobedecemos, entonces estamos estableciendo un principio. ¿Y ese principio de quién es? De Satanás. ¿El principio de qué? De la rebelión. Satanás siempre está en contra de Dios. Cuando nosotros infringimos una ley, estamos desobedeciendo a Dios. Digamos que el primero en rebelarse, ¿quién fue? Satanás. ¿Cuándo lo hizo? En el cielo, cuando quiso ser igual a Dios. Eso lo podemos ver en los siguientes pasajes. Quiero que leamos Isaías capítulo 14,
del 12 al 15. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte, y en el monte de testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se quiso hacer igual a Dios, quiso cambiar los planes de Dios, pensó que él podía hacer las cosas mejores que Dios. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, no? ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, que queremos hacer las cosas mejores que otros? Siempre estamos en esa constante competencia de sobrepasar, de ser mejor, de sobresalir. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo. Somos un solo cuerpo, debemos apoyarnos, debemos ayudarnos. Si Dios me ha dado a mí algo, un don, digámoslo así, una revelación, o bueno, algo más grande que a otro, la palabra también es muy clara cuando dice que lo que por gracia recibimos, por gracia lo debemos dar, hermano. Si el Señor me enseña algo, pues yo procuro enseñarlo a otra persona, pero no debo alardear con lo que no me pertenece, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ezequiel 28, del versículo 13 al 17, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de tu intenso trato comercial. Te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Satanás perdió lo que Dios le había dado. Satanás perdió la gloria que Dios le pudo haber dado. Él era el querubín protector, era de los que estaba más cerca a Dios, pero su rebeldía por quererse hacer igual a Dios lo llevó a ¿qué? A perder las bendiciones de Dios. No permitamos que nosotros perdamos también las bendiciones que Dios tiene para nosotros por causa de nuestra rebeldía. No permitamos que Dios nos quite, y no porque Dios sea malo, sino porque nosotros mismos somos los que nos quitamos los privilegios. Nosotros mismos somos los que hacemos que Dios nos quite lo que nos quiere dar. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos queremos hacer igual, o mejor, o superiores a otros, pero no nos damos cuenta que cada persona tiene un propósito en el plan de Dios. Cada persona cumple un rol, como en un partido de fútbol, ¿no? Cada quien tiene un rol. Los mediocampistas tienen un rol, los mediocampistas de recuperación y los mediocampistas que están, los armadores, ¿no? Los delanteros tienen su rol, el arquero tiene su rol, los defensas tienen su rol. Cada quien tiene algo que hacer, cada quien tiene que cumplir con algo, ya sea que aparezca en la portada, aparezca en las fotos, o ya sea el que está tomando las fotos. Pero todos tenemos un rol en las cosas de Dios, y en la iglesia todos tenemos un rol. Debemos respetar lo que los demás hacen. Ya, como les dije, si no nos gusta lo que otros están haciendo, busquemos de Dios, pongámoslo en consideración de Dios, y si esa persona está haciendo bien, Dios tendrá que encaminarme a mí. Pero si esa persona está haciendo mal, Dios tendrá que encaminar a esa persona. Yo sé que es complicado estar de acuerdo, y eso es lo bueno de esto, que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es siempre ser obedientes, obedientes a Dios y obedientes a nuestras autoridades. Oremos por nuestros gobernadores. Si tienes el peor de los gobernadores, pues ora para que Dios o lo encamine o le quite el reino que le ha dado. Busquemos de Dios, hermanos. Y les voy a dejar algunas características de un rebelde
y espero que usted lo lean en la comodidad de sus casas. La primera es que el rebelde siempre busca el mal. Lo podemos ver en Proverbios 17:11. La segunda es que un rebelde se le asocia con la mentira. Lo pueden encontrar en Isaías 30:9. La tercera es que el rebelde no dispone su corazón para el Señor. Lo pueden ver en Salmos 78:8. La cuarta es que el rebelde no escucha. Lo encuentran en Ezequiel 3:27. La quinta es que el rebelde tiene ojos, pero no ve. Lo encuentran en Ezequiel 12:2. La sexta es que el rebelde no hace las cosas que se le mandan. Lo podemos ver en Josué 1:18. La séptima, el rebelde no sigue el mandato de Jehová o el mandato de Dios. Deuteronomio 1:26. La octava, el rebelde es rebelde a la palabra. Lamentaciones 1:18. Y la novena, el rebelde no escucha el consejo de Dios, el consejo del Señor. Salmos 107:11. Si alguna de estas cosas, alguna de estas características está en ti, comienza a orarle al Señor. Comienza a pedirle al Señor que quite la rebeldía de tu corazón. Comience a decirle al Señor que saque de ti todo aquello que no le agrada, que te encamine, que te ponga en la visión de tu iglesia, en la visión de, no sé, de tu gobierno. Pídele al Señor que te guíe a toda verdad. Pídele al Señor que te moldee, que te enseñe, que te guarde. Por lo general nosotros cuando somos jóvenes tendemos a ser rebeldes. ¿Rebeldes por qué? Porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, porque siempre queremos sobresalir, porque siempre queremos ser los mejores, porque creemos que entre más corremos, más rápido vamos a llegar. Y en el cristianismo la palabra es muy clara cuando dice que eso no es del que más corre, sino del que sabe correr. Eso no es del que se desboca como caballo de carreras, sino de aquel que sabe ir a paso firme. Busquemos de Dios, saquemos la rebeldía de nuestros corazones. Orémosle al Señor, hermanos, para que el Señor nos haga cada día más como Él, para que cada día menguemos, para que Él pueda crecer. Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes el control de nuestros corazones. Espíritu Santo, si hay un espíritu de rebeldía, si hay altivez, si hay orgullo en nuestras vidas, yo te pido que tú lo saques de nuestro corazón. Yo te pido que tú nos enseñes a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo lo era. Porque a veces confundimos la mansedumbre con ser tontos. Pero sabemos a través de la palabra que nuestro Señor Jesucristo era manso, pero no era tonto. Tenía su carácter, tenía celo por las cosas de Dios y siempre buscaba el bienestar de nosotros. Señor, pon ese mismo sentir en nuestro corazón, que tengamos celo por las cosas de Dios, pero que estemos en contra de toda rebeldía, que estemos en contra de ir contra la voluntad de Dios. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, moldéanos. Espíritu Santo, colocamos delante de ti nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Te pido que seas tú llenándonos de tu presencia. Te pido que seas tú llenando nuestras vidas con la palabra, que seas tú guiándonos a toda verdad. Espíritu Santo, yo sé que hay en nosotros rebeldía, porque somos por naturaleza rebeldes, pero yo te pido que tú nos llenes con tu presencia, con tu gloria y tu poder. Saca todo aquello que no te guste. Haz en nosotros lo que tengas que hacer. Quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que poner. Ayúdanos a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, como la palabra lo dice, cristianos, pequeños ungidos, que podamos ser esos pequeños ungidos, que podamos predicar la palabra como es, sin quitarle, sin añadirle, sin ponerle cosas que a veces queremos que la gente haga a nuestra manera. Ayúdanos, Espíritu Santo.
Ayúdanos, no permitas que seamos como Satanás, que en nosotros haya naturaleza de Satanás, no lo permitas, sino que en nosotros esté la naturaleza de Cristo, Espíritu Santo. También te pido por todos aquellos hermanos que están en situaciones duras, difíciles, que están pasando por necesidades, aquellos hermanos que están sin trabajo, sin empleo, aquellos hermanos que tienen familiares, hijos, hermanos, esposas, esposo, enfermos. Yo te pido que seas tú llevando sanidad. Aquellos que tal vez perdieron algún familiar hace poco, que seas tú dándoles fortaleza, que seas tú ayudándolos a pasar este trago amargo. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos, guiando a tu pueblo. Oro por cada pastor de cada nación. Yo te pido que seas tú levantándolos. Aquellos de sana doctrina, que seas tú guiándolos, enseñándoles, que seas tú poniendo palabras de poder en sus bocas. Aquellos pastores que no están predicando la palabra como es, Señor, que seas tú teniendo misericordia de ellos y encaminándolos, Señor. Te pido por nuestros gobernadores, Señor, por nuestro presidente, nuestro alcalde, Señor. Te pido por nuestros senadores, Padre Santo, nuestros representantes a la Cámara, que seas tú guiándolos, Señor, que seas tú enseñándoles, Dios de los cielos, que se aprueben las leyes que se tengan que aprobar, las que estén bajo tu voluntad, y aquellas que no estén bajo tu voluntad, que ni siquiera sean tomadas en cuenta, Padre Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Padre Santo, en medio de nuestra nación, que nuestra nación sea gobernada por ti, por tu presencia llena. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Coloco esta noche delante de ti, Señor, y que todo lo que pase sea para tu honra y para tu gloria. Hermanos, que el Señor los bendiga, que Dios haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que los guíe a toda verdad, que les enseñe, que los guíe, que los fructifique, que los ponga por cabeza y no por cola. Y no se les olvide, sigan en sintonía del Luis Miguel Estéreo. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima ocasión.